Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí para una continuación del tema de listas enlazadas. En esta oportunidad vamos a crear ya no la clase nodo, ya la habíamos creado antes, que tenía ciertos atributos, dos atributos, el dato y el siguiente nodo, y los setters and getters, ¿no? Y imprimir su nodo. Ahora lo que vamos a hacer es crear la clase lista. ¿Qué es lo que va a hacer esta clase lista? Como tenemos una clase nodo ya, lo que tenemos que hacer es tratar de crear una lista de la siguiente manera, de tal manera que cada uno de los nodos creados se vayan enlazando uno en uno hasta el final del último nodo, de tal manera que este nodo apunte a null. Para hacer esta construcción de lista lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar algunas líneas de código necesarias para yo poder crear de esta manera esta lista enlazada. Primero creamos la clase lista. Creamos la clase lista y lo que va a tener esta clase lista en particular es un atributo llamado cabeza o frente, que en este caso lo he puesto aquí, que es un puntero que apunta a un nodo. Luego vamos a crear una función que va a ser el constructor, y como este es un dato privado va a tener obviamente su setter, o sea su get and set. Los demás van a ser funciones de imprimir lista y crear lista. La parte más interesante es la parte de crear lista, obviamente. Su constructor lo único que hace es hacer que este dato privado se vuelva nulo. Es decir, cuando nosotros vamos a crear nuestra lista, es decir, ponemos por ejemplo, aquí creamos nuestra lista de la siguiente manera. Lista, un puntero lista, de tal manera que lo inicializamos con new lista. Es decir, lo que va a hacer en realidad es crear un objeto tipo lista donde dentro va a tener un objeto frente igual a nulo. Pero cabe resaltar que ese frente puede almacenar objetos de tipo nodo. Ya, ahora lo que vamos a ver es analizar la siguiente sentencia. Mira, cuando nosotros habíamos creado los constructores de nodos, habíamos hecho de un parámetro que nos creaba un nodo con un dato dentro, y este apuntaba a null. Y luego si creamos otro nodo con dos parámetros, lo creaba con un dato dentro y un puntero que yo quería que apunte este nodo. Entonces, de la siguiente manera, con estas tres sentencias nosotros vamos a tener que crear una lista. ¿Y cómo lo vamos a crear? De la siguiente manera, mira. Vamos a ver que solo poniendo esta sentencia de código que vemos aquí, el frente igual a new nodo dato frente, se va a crear, por así decirlo, de manera automática nuestra lista enlazada. Mira, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra función que hemos creado anteriormente, que es la de crear una lista. ¿Qué es lo que hace nuestra función crear lista? Mira, lo que hace es, primero le vamos a crear dos enteros, uno n y otro dato que le vamos a pedir al usuario. El primer n me va a almacenar el número de nodos que yo le voy a pedir al usuario. Al inicio, mi programa, cuando yo le dé crear lista, le va a pedir al usuario que ingrese una cantidad de nodos. Eso lo va a guardar en n. Y luego va a hacer un for para que vaya creando en ese for todos esos nodos. Es decir, voy a la vez pedirle ingrese el dato que desea almacenar en ese nodo y lo va a guardar en dato. Cuando ya tenga el dato en particular, va a ejecutar esta línea de código y vamos a ver de que durante toda la iteración, es decir, cuando acabe todo este for, se va a generar esa lista enlazada. Boceto de lo que sucede en realidad cuando inicia esta línea de código y cuando hacemos unas iteraciones más. Entonces, primero, cuando iniciamos esta línea de código, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar esta línea de código es crear nuestra lista, es decir, la lista ya debe estar creada. Es decir, primero tenemos que poner lista, mi lista, new lista. Cuando ponemos esto, es decir, cuando ya tenemos nuestra lista, vamos a tener como frente igual a null. Entonces, cuando inicia y le demos crear lista, lo que va a hacer es primero pedirme obviamente el número de nodos y luego va a pedirme un dato. Y ahora, con ese dato que yo voy a tener, voy a hacer lo siguiente. Voy al atributo frente de mi lista creada, lo voy a igualar a algo que está aquí a la derecha. Eso que está aquí a la derecha es una creación que se va a hacer de un nodo. Mira, ni un nodo dato frente, es decir, va a crear un nodo dato con información del dato que le voy a pasar, pero le voy a asignar una dirección que va a apuntar que va a ser el frente en el momento que del inicio, o sea, en el que está ahorita. Es decir, cuando inicia tiene esto, frente igual a null. Es decir, y cuando hace esta sentencia ni un nodo dato frente, lo que va a hacer en realidad es generar un dato, un nodo con un dato dentro y un puntero que apunta a null, porque frente en ese momento valía nulo, o sea, al inicio. Luego, al hacer toda esta segunda parte de aquí, lo que va a hacer es que todo esto lo va a dar como valor para el frente, es decir, todo esto va a valer mi frente. Entonces, cuando vuelvo a ejecutar de nuevo, es decir, de nuevo pido otro dato, un dato 2, y hago la misma sentencia, veamos lo que sucede. Al inicio, o después de haber hecho esta iteración, nos queda así, ¿no? El dato con un frente igual a null. Ahora se va a crear un dato 2, primero se hace lo de la derecha, se crea un dato 2 con un puntero que apunta a frente, es decir, que apunta a este valor, ¿ya?
Y ese valor o todo esto se va a volver mi nuevo frente que vemos aquí a la izquierda. Entonces va a quedar de la siguiente manera como vemos aquí. Ese dato 2 va a apuntar al frente anterior y ese nuevo frente ya no va a ser el anterior, sino va a ser ese nuevo dato que he ingresado. De tal manera que así cuando ingrese más datos, por ejemplo el tercer dato, este dato frente que se va a crear, o con este dato 3, se va a alojar un costado a la izquierda y por así decirlo se va a ir apilando siempre los nodos. Y cada nodo nuevo va a ser mi nuevo frente y esa es la idea de cómo crear una lista enlazada. Ya está, entonces eso sería prácticamente todo, porque lo único que tenemos que hacer es poner o dar esta instrucción de sentencias para que se cree la lista enlazada así como por arte de magia, ¿no? Pero ya sabemos que no es por arte de magia, sino por simple hecho de que de manera muy particular lo que se está haciendo es apilando hacia la izquierda un nodo nuevo que se va creando. Entonces simplemente creamos de nuevo o definimos la función imprimir lista, que es la siguiente función que hemos puesto. Y vamos a indicarle que es una lista enlazada, vamos a iniciar un puntero de referencia para que vaya recorriendo cada uno de los nodos, es decir, cuando yo tengo una lista, ¿cómo yo recorro toda mi lista? Porque yo cuando tengo mi lista tengo siempre el punto de referencia, el primer nodo, o sea, el último nodo que yo he ingresado, que es la cabeza. Este nodo me va a ayudar para yo poder ir hacia los demás nodos, porque este nodo tiene el nodo siguiente y este nodo siguiente tiene el nodo siguiente y así sucesivamente. Entonces, mientras P sea diferente de null, es decir, cuando todavía no llega al final, lo que voy a hacer es ir avanzando hasta el siguiente nodo. Este P va a valer al comienzo esto, lo va a imprimir y luego va a valer el segundo nodo, lo va a imprimir y así sucesivamente hasta llegar al nulo. Y cuando sea nulo le voy a decir que está en el nulo. Ya está. Entonces ya sería prácticamente todo el programa y vamos a ver si es que verdaderamente funciona lo que hemos hecho, las listas enlazadas. Entonces vamos a ejecutar el programa, pero sin antes vamos a ver qué es lo que hemos puesto aquí en el main. En el main le hemos puesto lo siguiente, hemos creado una lista obviamente, o bueno, hemos inicializado un puntero a un objeto lista y hemos creado new list, es decir, al comienzo está así como habíamos visto antes. Luego le damos a crear lista, es decir, vamos a pedirle al usuario todos, el número de nodos, los datos, etcétera, y vamos por último a imprimir la lista. Bueno, entonces ejecutamos esto para ver qué es lo que sucede. Entonces mira, presta mucha atención. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Primero nos pide ingresa el número de nodos. ¿Cuántos nodos necesitamos? Por ejemplo, aquí le vamos a poner 7 nodos o 6 nodos ya. Entonces al primer nodo le voy a llamar 1, al segundo 2, 3, 4, 5, 6. Y miren lo que ha pasado, mira lo hermoso que está aquí. Se ha creado una lista enlazada. ¿Por cómo yo sé que esta lista está enlazada? Porque mira, el primer nodo que vemos aquí, el nodo que está en el frente o en la cima, es el último nodo que yo he ingresado. Entonces estamos viendo que siempre se va apilando hacia la izquierda, o en este caso de manera impresa hacia arriba, ¿no? Entonces este nodo tiene una dirección de memoria que se ha reservado para todo este nodo, pero este nodo a la vez tiene un atributo que apunta al siguiente nodo. Vemos que esta dirección es la misma de la que está aquí, y vemos de que esta dirección que apunta al siguiente nodo es la misma de la que está aquí, y así sucesivamente. Mira, esta de aquí es la misma de aquí, y esta de aquí la misma de aquí, hasta que llegue hasta un valor nulo, ¿no? Este de aquí es la misma que aquí, y este de aquí es el nulo, ¿no? El 0 siempre indica que apunta a nulo. Entonces eso sería prácticamente todo de cómo nosotros debemos crear una clase lista. Smoke weed every day.